¿cómo están? Bueno, ¿cómo fue la semana? ¿Cómo viene esta semana de estudio, de trabajo? Bueno, nosotros tratando de brindarles siempre lo mejor, continuando con esta actividad tan linda que es la de poder conectarnos. Eh, Sabemos que no es de la mejor manera, pero bueno, esperanzados en que pronto podamos estar personalmente compartiendo esta actividad educativa. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo la importancia que significa en la vida de todas las personas eh, el proceso educativo. Eh, es un proceso que se da a lo largo de toda la vida de las personas y genera una transformación en la vida de esas personas, en cada uno de nosotros. Hoy vamos a trabajar el concepto de educación, el concepto de aprendizaje, y dentro de lo que es el concepto de educación, queremos trabajar los distintos tipos de educación que hay, que se manifiestan a través de la vida de cada una de nosotras las personas. Así que los invito a ir siguiendo al Power como para que ustedes puedan ir guiándose. Y también vamos a trabajar en un segundo PowerPoint el tema de el significado del aprendizaje en la vida de las personas, ¿no? Y cómo dentro de los distintos tipos de educación se pueden construir distintas comunidades de aprendizaje. Bueno, vamos a empezar entonces con los tipos de educación. Este es el texto de Sirven y tiene que ver con revisar un poco justamente el concepto de educación no formal. Eh, lo que Sirven nos plantea es que la educación en realidad tiene tres tipos de educación. La educación formal, la no formal y la educación informal. Eh, Sirven lo que nos plantea es que eh, el objetivo de esta educación no formal, que es la que se da fuera de las instituciones eh, estipuladas, que tienen determinados objetivos, currículum específico, certificación oficial, esa no la tiene la educación no formal. Dice que este espacio de educación no formal trata de captar, describir, interpretar el espacio en experiencia que tenemos tan rico que tenemos las personas a lo largo de toda la vida y que trasciende el espacio de la escuela. Porque a veces, si nosotros le preguntamos a cualquier persona que no es especialista en el área educativa, eh, ¿con qué se asocia la educación? Inmediatamente se asocia con la institución escuela. Bueno, Sirven lo que nos hace pensar es que a partir de estos tres tipos de educación, el espacio de la educación no formal tiene que ver con el repensar justamente las experiencias que van más allá de la escuela y que también son de aprendizaje significativo y tienen que ver con el proceso educativo. Esta discusión empieza a trabajarse a fines de la década de 1960 y a principios de 1970. Se comienza a pensar más allá de la escuela estas experiencias educativas. La UNESCO habla de la educación tripartita, que es la educación formal, la educación informal y la educación no formal. Bien, vamos a definir primero lo que es la educación formal, que tiene que ver justamente con ese tipo de educación que está comprendida dentro de lo que es el sistema educativo. Está altamente institucionalizada, es decir, se da en determinadas instituciones, cronológicamente graduada, como es nuestro sistema educativo, eh, por grados, por niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, y dentro de esos niveles los grados, jerárquicamente estructurada, eh, se extiende desde los primeros años hasta los últimos años de la universidad. Es la que habitualmente se la denomina como educación sistemática. Eh, sí otorga una certificación dentro del sistema oficial de educación y tiene distintos grados de obligatoriedad, de acuerdo a cada país. En nuestro país es obligatorio digamos, el primer nivel, que es el de educación inicial, el nivel de educación primaria y el nivel de educación secundaria. Esos son los tres niveles obligatorios. El nivel terciario en nuestro país no es obligatorio. Entonces, la educación formal
muy estructurada, graduada, pertenece a todos los sistemas educativos formales de cada uno de los países y abarca todas las experiencias de vida desde que uno es muy pequeño hasta la adultez, la juventud, la adultez. Bien, y otorga una certificación. Y para pasar de un nivel a otro necesitamos tener la certificación aprobada. O sea, para pasar del nivel primario al nivel secundario, debo tener aprobado el nivel anterior y así sucesivamente. Bien, este es el tipo de educación que llamamos formal. Después tenemos la educación informal, definida también como un proceso que se da a lo largo de toda la vida, donde las personas adquieren y acumulan habilidades, actitudes y modos de discernir a través de experiencias diarias y en relación con lo cotidiano. Es decir, no necesitamos de la escuela o de las universidades para poder adquirir esta educación, sino que en el ámbito en que nosotros vamos desarrollándonos, vamos adquiriendo esas experiencias que son informales. También las adquirimos en el tiempo de ocio, es decir, cuando podemos salir a pasear y adquirir, no sé, la experiencia, por ejemplo, de la belleza del aire, de observar una planta, no hay una intencionalidad, salgo a caminar, cuando podíamos ir a caminar, salgo a caminar y voy registrando y aprendiendo distintas situaciones en lo cotidiano de la vida, en una conversación familiar, voy aprendiendo los modos de expresarme, la manera de expresar los sentimientos, cómo comer. Son situaciones informales, experiencias informales que no se dan en un ámbito específico de educación. Esto no es estructurado, no conduce a ninguna certificación, sino suma a la experiencia personal, es absolutamente informal, pero puede ser intencional, es decir, cuando alguien le enseña a su hijo algo, es informal, porque está en el ámbito hogareño, de la familia, en un parque, en una plaza, pero sí tengo la intención de formarlo. Por supuesto, no ocupa un ámbito curricular, es decir, no hay un currículum definido, prescrito, justamente porque responde a todas las situaciones que nosotros vamos teniendo en la vida cotidiana. Eh, y es una acción educativa, porque vamos aprendiendo, vamos incorporando y va transformando a la persona, no organizada en el ámbito individual y provocada por la interacción que vamos teniendo en los distintos medios. Esto sería la educación informal que toda persona recibe a partir desde el momento de su nacimiento y va adquiriéndola a lo largo de toda su vida. No hay un tiempo establecido, no está graduado, no es solo en la primera infancia. Creo que cada uno de nosotros podemos afirmar que en lo cotidiano vamos adquiriendo este tipo de aprendizajes y de educación. Y pasamos al tercer aspecto, que es el de la educación no formal. Bueno, este es el aspecto que más nos interesa en estas unidades a nosotros, tiene que ver con un aprendizaje que no es ofrecido a través del sistema formal. Es decir, este tipo de aprendizajes no están dentro de lo que decimos espacios curriculares diseñados por los ministerios de educación, sino que son espacios de aprendizaje que pueden ser ofrecidos en distintos ámbitos, también en la escuela, pero no como lo formal, lo curricular, por ejemplo, un taller que ofrece la escuela en otro horario, fuera de lo que es eh, la, el horario programático que tienen los alumnos, puede perfectamente ser un tipo de educación no formal. Digamos, la escuela tiene un horario donde ofrece lo formal, lo obligatorio, lo prescripto por el sistema educativo, a través del diseño curricular establecido por, en nuestro caso, la provincia de Buenos Aires, pero aparte la escuela ofrece talleres de aprendizaje no obligatorios, no formales, por ejemplo, de educación artística, de plástica, de cocina, eh, de educación artística, y que son opcionales para los padres. Ese tipo de educación no formal se puede dar dentro del ámbito escolar o no. Se puede dar, por ejemplo, en clubes, en instituciones sociales,
se puede dar en plazas y tienen que ver justamente con no responder al formato que tiene el sistema de educación formal. El aprendizaje no formal es intencional, ¿por qué? Porque el educando o la persona que elige hacer una actividad física en la plaza es una persona que decide por sí misma y tiene una intencionalidad. Si elige ir a hacer esa actividad física en la plaza o en el gimnasio, tiene la intencionalidad de no sé, mejorar las destrezas y habilidades físicas que ya posee. Si alguien decide tomar una clase de eh, música, aprender a cantar en un centro cultural, tiene esa intencionalidad. ¿Mm? Aparte de la intencionalidad de enriquecernos, la educación no formal tiene muy claramente el objetivo de la socialización. Es decir, hay muchas actividades, por eso también es tan importante la actividad de la educación no formal. Hay muchas actividades que tienen que ver con eh, justamente eh, ir a un espacio a aprender algo para socializarme, para aprender esto y en algunos casos también para tener una salida laboral. Y acá entramos en la certificación de esta educación no formal. Puede haber certificación o no puede haber certificación. Si la hay, supongamos que queremos hacer un curso de cuidado de enfermos o de personas mayores. Y cuando termino ese curso, que puede estar ofrecido en una sociedad de fomento, eh, me extienden un certificado. Ese certificado no es oficial como el de la educación formal, pero sí me sirve a mí para poder presentarlo y tener una salida laboral. Entonces, la educación no formal tiene una intencionalidad, que es la socialización, también tiene la intencionalidad, que es, por ejemplo, una salida laboral, y podemos decir que a veces las personas pueden sentir que su autorrealización no pudo completarse a través del sistema formal y lo hacen a través de este sistema de educación no formal. Por ejemplo, si una persona no pudo terminar la escolaridad primaria o la escolaridad secundaria, por diversas razones, podemos pensar que no tuvo la oportunidad, tuvo que criar a sus hijos o tuvo que criar a sus nietos, y en un determinado momento de la vida quiere realizar este tipo de educación no formal para poder crecer y autodesplegar ese potencial. Podríamos decir que puede completar algo que le quedó pendiente, una asignatura pendiente. Em, Pueden darse en distintos organismos, en escuelas, pero como espacio de educación no formal, en clubes, en plazas, en asociaciones de fomento, en asociaciones culturales, en cualquier ámbito. Y tiene que tener este tipo de características. Bueno, para nosotros el tema de la educación no formal es realmente un espacio de desarrollo muy importante para la persona y que acompaña la formación permanente del hombre. Nosotros venimos diciendo esto, ¿no? Que la formación y la educación no es en un determinado momento de la vida, sino que puede darse a los 2 años cuando inicio el maternal, puede darse a los 6 cuando ingreso a la educación primaria, a los 14 en la educación secundaria, puede darse en la educación universitaria o puede no darse en ese ámbito de educación formal y permanentemente a lo largo de la vida uno puede avanzar en esto. O sea, la educación no formal respeta ampliamente lo que es la educación permanente. ¿Por qué? Porque la educación permanente es una necesidad, ¿no? Que tiene la persona en un determinado momento de la vida, como saldar esta deuda o querer avanzar en otro aspecto que a lo mejor quedó pendiente. Por ejemplo, me dediqué, no sé, a estudiar en los 3 niveles del sistema educativo formal y en este momento de mi vida deseo, no sé, hacer un taller de canto, ¿no?
Entonces, bueno, ahí ingreso en este momento a la educación no formal. Es un derecho que tienen todos los individuos y grupos sociales, reconociendo que la capacidad del individuo es a lo largo de toda la vida y no en un momento específico. Se considera que es de experiencia vital como punto de partida, ¿no? No importa que una persona no haya podido completar el sistema formal, si ese deseo de desplegar su potencial lo puede realizar en otro momento de su vida. Em, el supuesto de la potenciación de los recursos educativos a través de la construcción de una red o trama que los articule. Esto es muy importante. Es decir, la educación no formal también funciona como una red de articulación. El trabajo que ustedes van a tener que realizar, que después va a explicar Cristina, va a tener que ver con este aspecto también, ¿no? Que es, bueno, cómo, dónde, en qué lugares los municipios, por ejemplo, las asociaciones civiles, generan estos espacios para favorecer el desarrollo de la persona. Muy bien. Em, para que exista justamente esta planificación estratégica, digamos, de brindar estos espacios de educación no formal, hay tres dimensiones para el análisis. La primera es la sociopolítica, es decir, que se refiere a esta relación de las políticas públicas, no del Estado, las políticas públicas, la legislación, eh, que puedan regular este tipo de actividades y que puedan brindar esta oportunidad para que las personas puedan acceder a estos espacios. La institucional, es decir, el contexto o marco institucional que tenga cada institución para poder pensar en el desarrollo de este tipo de actividades. Yo quiero poner rápidamente el ejemplo, nosotros hacíamos unas visitas cuando podíamos, a, por ejemplo, un comedor comunitario. Ese comedor comunitario empezó con una necesidad de entregar viandas de alimento a personas carenciadas. Pero a medida que fue desarrollándose, empezaron a crear talleres de peluquería, de costura, de tejido, de computación, para ofrecer a esas personas que a lo mejor no tenían en ese momento un desarrollo dentro del nivel formal de educación y que venían a buscar un plato de comida, pero que esta institución pensó en el desarrollo educativo, brindarles una oportunidad más. Ese comedor está hoy en día funcionando, pasó de dar eh, 300 raciones de comida diaria a dar 500 por la situación actual del país, y momentáneamente tiene los talleres de promoción humana, porque de esto se trata la educación no formal, promover a la persona en la edad que puede. Eh, este, este, esta intencionalidad es de este comedor, como tienen otras instituciones. Lamentablemente en este momento está por la situación eh, sin participación activa, en cuanto podamos, todas las instituciones que piensan en la promoción humana, el objetivo de la educación no formal, van a habilitar estos espacios, donde estas personas encuentran un lugar donde se sienten recibidas y donde pueden desarrollar todo su potencial. Y el otro es planificar el espacio de la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Esto que llamamos tríada y que define el acto educativo, es decir, cómo va a funcionar la relación entre el docente, el alumno y el contenido. Entonces, son tres dimensiones para poder analizar esto que es la educación no formal como espacio de promoción y desarrollo humano. Dentro de lo que es la educación, hay una propuesta que nos habla Torres, de esta María Rosa Torres, sobre esta propuesta de la creación de comunidades de aprendizaje. Estas comunidades son comunidades humanas, organizadas, que se construyen a través de un proyecto educativo y cultural propio para educarse a sí mismo, a niños, a jóvenes o adultos. O sea, no hay un límite tampoco de edad. En el marco de un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario. Es decir, acá incluimos valores eh, que fortalecen a las comunidades sociales, ¿no? Como el trabajo cooperativo,
solidario de determinadas personas para poder construir estos espacios como comunidad de aprendizaje. Todas estas comunidades surgen a partir de un diagnóstico, no solo de las carencias, ¿no? O sea, yo analizo mi comunidad y veo qué debilidades tiene, sino también y sobre todo de sus fortalezas para superar aquellas debilidades que tengan. ¿Mm? Es decir, podemos avanzar y decir que se construyen a través del esfuerzo humano, cooperativo, eh, social, y que se pueden caracterizar primero haciendo un diagnóstico, donde encontramos las fortalezas y las debilidades. Esas fortalezas son los elementos que vamos a contar para poder superar y cambiar las debilidades. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Bueno, una comunidad de aprendizaje, es una propuesta, ¿estamos? Educativa, o sea, siempre hay un fin educativo, comunitaria y solidaria. Comunitaria quiere decir que se da dentro de una determinada comunidad, dentro de una sociedad local y solidaria. Parte de la premisa que toda comunidad tiene recursos humanos, agentes, que son agentes de distintos conocimientos, instituciones y redes de aprendizaje que van cooperando. Ya contamos con el recurso humano, con esas redes y los aprendizajes que van operando. Adopta una visión amplia de lo educativo. ¿Por qué decimos amplia? Porque justamente tiene como otros espacios y las funciones son como más compartidas, ¿no? El educador educa, pero también aprende, el educando aprende, pero también educa, y se van como complementando los distintos roles. Asume un objetivo como eje que es el aprendizaje más que la educación. Se centra en el aprendizaje de todos los miembros de esa comunidad cooperativa. Involucra todas las edades, eh, se basa generalmente en que el esfuerzo es en conjunto, no es el esfuerzo de uno, por eso decimos que es cooperativa y solidaria, estimula la búsqueda del respeto y lo diverso. Este es un valor que también nosotros vamos a trabajar, el valor de la diversidad. La riqueza que tenga uno de esos miembros de esa comunidad de aprendizaje sirve para complementar con la fortaleza y la riqueza que tenga otro miembro de esta comunidad de aprendizaje. Y busca mostrar el potencial que tiene el desarrollo de sistemas de aprendizaje generados y desarrollados a nivel local. Este es el objetivo que tiene. Y trabaja en forma de red. Entonces, decimos que la comunidad de aprendizaje es una educación para todos y permanente y de calidad. ¿Qué necesitamos? Que haya una necesidad, un proceso educativo basado en una necesidad que organiza y sincroniza todos esos esfuerzos y recursos. Es tarea de todos y apoyos de todos los niveles. Es decir, la comunidad de aprendizaje es una propuesta de política educativa, es decir, está en la decisión política de esa comunidad, centrada alrededor de una estrategia de desarrollo y transformación educativa y cultural a nivel local, con protagonismo del ciudadano y teniendo en la mirada el desarrollo local y humano. Todos podemos pensar en alguna experiencia de comunidad de aprendizaje, donde todos hayamos aprendido, pero donde haya habido una decisión política para poder hacerlo, ¿no? Con determinada intencionalidad para poder transformar la cultura de esa sociedad, ¿no? De la persona que participa. Como decíamos antes, tiene que formar parte del desarrollo local, puede ser local, nacional, integral o integrador, ¿no? Integrando distintos ámbitos. Asume una visión integral y sistémica de lo educativo, no es una acción aislada, sino que tiene un proceso sistemático, en el sentido amplio. No es una acción aislada, sino que se piensa como una decisión política para integrar, donde todos pueden aportar sus valores y sus fortalezas para brindar un servicio cooperativo con un determinado fin. La escuela, por definición, parte de la comunidad y se debe a ella, está en función de la comunidad.
docentes y alumnos son al mismo tiempo agentes escolares y agentes comunitarios. O sea, la escuela también está dentro de la comunidad. En una comunidad de aprendizaje, el foco está puesto justamente más en el trabajo colaborativo, en el trabajo a partir de una necesidad, y en el compromiso de todos los miembros que integran, ¿no? Esta red que es la comunidad de aprendizaje. Eh, este cuadro ustedes lo tienen también después en el texto, marca como las diferencias, ¿no? Entre lo que es una comunidad escolar y una comunidad de aprendizaje. En la comunidad escolar se considera a los niños y a jóvenes aprendiendo. En la comunidad de aprendizaje, como el eje es el aprendizaje, hay niños, jóvenes y adultos aprendiendo. ¿Mm? La educación es escolar, en la escuela, y en las comunidades de aprendizaje, lo que llamamos comunidades de aprendizaje, pueden ser una educación escolar, lo formal, y extraescolar, que es donde entraría lo que nosotros llamamos educación no formal. En la escuela se da la educación formal y en las comunidades de aprendizaje se da la educación formal, no formal e informal. Porque también en las comunidades de aprendizaje nosotros aprendemos informalmente en la relación con el otro. Los agentes escolares son los agentes de cambio en la comunidad escolar y los agentes educativos como agentes de cambio. Todo aquel que es agente educativo es un agente de cambio. Los alumnos como sujeto de aprendizaje y en la comunidad alumnos y educadores son sujetos de aprendizaje. También esto se da en la escuela, porque un alumno permanentemente eh, eh, está enseñándole a su maestro. Pero en las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje es central. En las comunidades escolares, Torres plantea que hay una visión fragmentada del sistema escolar por niveles. Esto que decíamos de la gradualidad. En las comunidades de aprendizaje tenemos una visión sistémica unificada del sistema escolar y preescolar hasta la universidad, pero es sistémica, no es fragmentada por grados. En, en la comunidad escolar, en general, lo que prevalece son los planes institucionales y en las comunidades de aprendizaje son los planes y alianzas intra e interinstitucionales con otras comunidades. Bien, comunidad, también la innovación a veces en la comunidad escolar es intra, o sea, es aislada, y en la comunidad de aprendizaje, como intervienen varios centros, aparecen las redes de innovaciones y de complementación eh, entre escuelas, entre asociaciones civiles, que pueden complementarse. La red es de instituciones escolares y la red en la comunidad de aprendizaje no son solo escuelas, son instituciones educativas. Un club puede ser una institución educativa. Una asociación civil que persiga determinados fines educativos también es una institución educativa. Un centro de idiomas también es una institución educativa porque brinda un servicio educativo. Como ya dijimos, el enfoque sectorial de la comunidad escolar es más intraescolar y el enfoque de la comunidad de aprendizaje es más intersectorial, con distintos sectores y territorial, ¿no? Nosotros podemos hacer acuerdos con distintas asociaciones dentro de, por ejemplo, el municipio o intermunicipio, intercambiar experiencias sobre distintas realidades educativas. En las comunidades escolares interviene el Estado y en las de aprendizaje el Estado, la sociedad civil y la comunidad local. Digamos, la diferencia es la comunidad escolar apunta a lo que es la educación permanente y la comunidad de aprendizaje a lo que es el aprendizaje permanente. Para que haya, y con esto terminamos, para que haya una comunidad de aprendizaje de determinadas premisas, sabemos que la educación no solo se realiza en el sistema escolar, cuando ya explicamos la educación formal, no formal quedó explicitado. Lo importante es el aprendizaje más que la educación por sí misma o la transmisión de determinados contenidos. Hay muchos lugares de aprendizaje, no solo uno. Es el hogar, es la naturaleza, es el sistema escolar, es el grupo de amigos,
Personalmente creo que en estos momentos con los grupos de adolescentes hay mucho para trabajar dentro y fuera del sistema escolar por la situación de aislamiento que se está viviendo. Podemos conformar dentro de lo que es la escuela una comunidad con distintos objetivos que ayude a los adolescentes a poder pasar este momento de aislamiento. Como toda comunidad tiene sus propias instituciones, agentes y redes de enseñanza, y el aprendizaje puede darse operando formal o informalmente. La comunidad y la escuela no son entidades separadas, sino que la escuela está ubicada dentro de la comunidad. Si pudiéramos graficarlo, sería un círculo amplio de la comunidad, dentro de esa comunidad eh, eh, muchísimos agentes de aprendizaje que persiguen fines educativos, y también dentro de esa comunidad, la escuela está dentro del sistema formal. El aprendizaje no tiene edad, por eso abarcamos toda la vida de la persona. Debe ser significativo para el que aprende. Y un aprendizaje significativo justamente tiene que ver con que la persona pueda encontrar el sentido. Es decir, yo aprendo esta actividad, desarrollo estas habilidades porque quiero lograr esto. ¿Mm? Aprendo a cocinar en un taller de cocina porque necesito aprender a cocinar para tener una salida laboral. Ese sería el sentido, el primer sentido por el cual yo concurro a ese taller de cocina. Después se me abren un montón de otros sentidos, porque socializo con otro, porque hago un grupo de amigos, porque interactúo con el otro y eso me hace despertar en mí un potencial que cuando estoy solo está dormido. Bueno, y la educación y los aprendizajes son responsabilidad conjunta de toda la sociedad local. Los invitamos a que lean los textos, esto es simplemente una guía, una orientación, y que a través de la lectura de los textos nos animemos a desplegar todas aquellas ideas que aparezcan sobre cómo nosotros podremos ser actores como docentes en comunidades de aprendizaje, en lugares donde esté la educación no formal. Nosotros nos formamos para el sistema formal, para el sistema no formal y para el sistema informal. A veces el área de la educación no formal queda un poco como eh, limitada. Bueno, la idea es que conociendo estas instituciones, nosotros podamos empezar a ver cómo podemos insertarnos dentro de los grupos de educación no formal, desplegando vida, ayudando a que otro pueda desarrollarse con todo su potencial a lo largo de toda su vida. Creo que es una tarea maravillosa, porque como dije antes, no todos tenemos la oportunidad en el mismo momento. Entonces, poder ayudar a las personas a que se inserten, a que desplieguen lo que tienen adentro, nos hace más humanos, nos hace profesionales con sentido solidario también. Bueno, ojalá les sirva. Que estén bien y nos vemos la semana que viene.